la ministra y después lo comentamos. Bien. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer obviamente la espera. Y obviamente me voy a referir a algunos elementos de lo que ha informado oficialmente el propio abogado representante del presidente de la República. Quiero partir reiterando algo que es clave. El propio abogado ha informado públicamente el día de hoy en la mañana sobre el acoso sistemático que sufrió el presidente durante el 2013 y 2014 vía correo electrónico por parte de una persona que 10 años después ingresa una denuncia sin sustento, ¿no? Respecto a hechos que son completamente falsos. Y es importante señalar que bajo recomendación del propio abogado y como lo ha señalado, esto se hizo público y se decidió hacer público el día de ayer, después de un mes del último contacto con la Fiscalía. Respecto a esto vamos a destacar algunos elementos. Primero, queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia. Quiero también destacar que la persona denunciante envió 25 correos electrónicos de distintos mails entre julio del 2013 y julio del 2014 en una clara dinámica de hostigamiento. Y esos correos, uno de ellos al menos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante sin, por cierto, solicitud ni consentimiento del receptor. 10 años después, la remitente de los correos ingresó una denuncia ante la Fiscalía de Magallanes por una supuesta difusión de imágenes. Quiero destacar además que desde el año 2014 no ha existido ninguna comunicación entre ambos y que nunca hubo una relación de cercanía, de amistad o afectiva. Destacar también, porque ha sido parte de las inquietudes de la prensa, que estos hechos, los hechos de hostigamiento, del envío sistemático de correos electrónicos, se dan en el contexto de la práctica profesional del presidente, evidentemente antes de ser diputado de la República, y en una relación que es totalmente de par y horizontal con la persona denunciante, que es como suele suceder en los casos de prácticas profesionales de este tipo. Queremos destacar también que es recurrente que personas expuestas públicamente tengamos tipos de acoso mediante redes sociales, correos electrónicos o de otra índole, y no todas siempre se denuncian, pero son recurrentes. Quiero agregar que el comité político sí fue informado por parte del presidente de estos hechos el día 14 de septiembre, que además el presidente a su abogado representante instruyó la entrega de todos los correos y los antecedentes relevantes para facilitar el esclarecimiento de los hechos con prontitud, evidentemente sin compartir explícitamente ningún tipo de imágenes porque no corresponde. Cronología clave que también ha sido parte de las inquietudes de la prensa. Vamos a aclarar algunos elementos, agregar algunos elementos a lo que ya el propio abogado ha señalado. El 9 de septiembre se pesquisa la existencia de una denuncia inespecífica por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema. Y se encuentra, evidentemente, como les decía, una denuncia inespecífica que había sido ingresado el 6 de septiembre. Es decir, el 9 de septiembre se pesquisa una denuncia inespecífica ingresada el 6 de septiembre, días antes. Se solicita, por lo tanto, a la Fiscalía Adjunta y luego a la Fiscalía Regional
el contenido de la denuncia, porque hasta ese entonces no se sabía el carácter de ningún tipo de aquella. Y eso fue a la Fiscalía Adjunta el 12 de septiembre y luego, porque se notifica que esto está a cargo de la Fiscalía Regional, el 17 de septiembre a la Fiscalía Regional. El 24 de septiembre recién se hace entrega de la copia de la denuncia. O sea, se requirió, se insistió, todo esto por conductos formales irregulares, y recién el 24 de septiembre se entrega el contenido o la copia de la denuncia y por lo tanto recién el 24 se sabe el carácter de esta. 24 de septiembre. Después de varios correos, 5 correos solicitando audiencia, recién el 20 se concede, 20 de octubre, se concede la audiencia con la Fiscalía Regional, el fiscal a cargo, y el 22 de octubre se realiza esa audiencia, donde ese mismo día se entregan copia de todos los correos electrónicos y los antecedentes respectivos para facilitar, obviamente, la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Luego, el 25, a solicitud de la propia Fiscalía, también se entregan vía correo electrónico en formato electrónico. Esto es muy importante para que la opinión pública sepa de todas las diligencias que el abogado representante del presidente, a solicitud obviamente del presidente, realiza para conocer el carácter de esta denuncia, que había sido muy inespecífica cuando se pesquisó por sistema, y además poner todos los correos electrónicos a disposición del fiscal, dado que era un antecedente relevante, a propósito que daban cuenta de un hostigamiento y un acoso sistemático contra el presidente de la República en ese entonces, estudiante en práctica profesional entre el año 2013 y 2014, julio de ambos años específicamente. Vamos a responder todas las inquietudes, pero quiero señalar específicamente que gracias a que hemos hecho público esto, hoy día y después del punto de prensa del abogado representante del gobierno, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el abogado del presidente Gabriel Boric y esperamos obviamente que se pueda coordinar cuanto antes una reunión, porque lo que necesitamos como gobierno y como país, creemos, es que rápidamente se esclarezcan los hechos y que la investigación avance, ¿no? Es de nuestro principal interés. Nosotros hemos defendido y defenderemos evidentemente que la denuncia es falsa, teniendo el antecedente que tenemos del acoso sistemático por parte de la denunciante, pero obviamente nos interesa que la justicia haga su trabajo y pueda esclarecer los hechos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación lo antes posible. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. ¿Por qué el caso se hace público el día de ayer, considerando que el abogado y la defensa del presidente, ustedes también tienen los antecedentes hace más de 2 meses y la entrevista con el fiscal, como usted relató, fue hace ya un mes? ¿El gobierno tiene algún indicio de que esto se hiciera público? ¿Tenían temor de que esto saliera en la prensa antes de que ustedes lo pudiesen informar? Sí, perdón. A ver, dije el presidente informó al comité político el 14 de octubre, no el 14 de septiembre, para aclarar. ¿No? Me dicen acá. Sí, lo dije, pero lo quiero reiterar para que quede sumamente claro. Ayer se decidió comunicar esto porque pasó ya un mes desde el último contacto con la Fiscalía de este caso. Y consideramos que, y bajo recomendación del abogado, era importante comunicarlo y así también lo decidió el presidente, dado que era importante que para avanzar y esclarecer los hechos pudiéramos obviamente comunicar esta situación y valoramos obviamente que ya el fiscal, a propósito de esta comunicación, se haya puesto en contacto inmediato el día de hoy
con el abogado representante del gobierno. Pero vuelvo un poco a la cronología de los hechos, para que contemos bien los tiempos, ¿no? Si bien esta denuncia fue ingresada el día 6, el 9 se pesquisó y era una denuncia inespecífica. O sea, simplemente la existencia de una denuncia, ni de su carácter, menos de su contenido en específico. Y recién, después de bastante tiempo, ¿no?, se da por parte de la Fiscalía el 24 de septiembre, se entrega la copia. O sea, el detalle de la denuncia o el carácter de la denuncia de una supuesta difusión de imágenes íntimas se conoce no el 9 de septiembre, sino que el 24 de septiembre. E inmediatamente lo que se hace es, evidentemente, solicitar toda la audiencia para ponerse a disposición con la entrega de correos y los elementos necesarios ante el fiscal a cargo para esclarecer estos hechos. Entonces, esto no es que desde el 9, aquí hubo una diligencia específica desde que se conoce el contenido de la denuncia y se quiere, obviamente, a partir de eso, poner a disposición todos los elementos ante el fiscal para la investigación. Esto es un caso específico y sensible. ¿Por qué? Porque no es solo la denuncia, sino porque esta denuncia es por parte de una persona que 10 años atrás realizó hostigamiento y acoso vía correo electrónico de manera sistemática contra el presidente, aún no siendo autoridad, pero sí una figura pública. Tenía exposición pública, estaba en campaña para ser parlamentario, aún no asumía como parlamentario, estaba en contexto de práctica profesional y sufría de este acoso sistemático por parte de la persona que hoy día es la denunciante. Y por eso son casos especiales y específicos que evidentemente requieren cierto resguardo, pero dado la demora y la falta de contacto o comunicación por parte de la Fiscalía, la recomendación y la sugerencia del propio abogado y que fue atendida por el presidente y su equipo fue de poder comunicar públicamente esta situación. ¿Tienen indicios de que esto se fuera a filtrar y también se toma la decisión en base a eso? Se lo pregunto también porque desde la oposición ya indican que dejaron esperar los dos procesos eleccionarios para poder dar a conocer una denuncia que se conocía con un mes de anterioridad. Mire, hay personas que quieren leer todo siempre en clave electoral, pero eso se ha demostrado que no es así. Esto tiene un camino que es jurídico y por eso el propio abogado hace la recomendación de que a un mes del último contacto con la Fiscalía se haga público esto. Pero el resto son interpretaciones que están en la mente de otros, no la nuestra. Ministra, buenos días. El presidente es informado el mismo día en que sus equipos hacen la pesquisa de esta denuncia. ¿Qué día exacto se entera el presidente de esta denuncia? ¿Cuándo supo su equipo de asesores? Estamos hablando de Miguel Crispi, Carlos Durán. Y quería preguntarle respecto a lo que usted menciona, de que el comité político sí fue informado el 14 de octubre. ¿Por qué se decidió guardar silencio, a pesar de que ya todo el comité político sabía y teniendo en cuenta el discurso de transparencia del presidente de la República, que incluso dijo en el punto de prensa extenso en donde se refiere al caso Monsalve? El presidente fue informado el 26 de septiembre. El 24 de septiembre se hace entrega de la copia de la denuncia porque, insisto, antes no se sabía el carácter ni el título de la denuncia. O sea, era una denuncia inespecífica, ¿no? Y por eso fue tan importante que se entregara por fin por parte de Fiscalía el 24 de septiembre la copia, y lo que se hace a partir de eso es informarle al presidente por parte de los equipos y particularmente su jefe de gabinete. Evidentemente el equipo asesor del presidente el que le informa y está al tanto de esta situación, y el presidente informa también al comité político en la fecha que es señalado. Y las razones de por qué comunicarlo ahora ya lo he dicho anteriormente. Pero a lo que voy es el relato político, el relato de transparencia que ha transmitido el presidente. Más allá de que esto se haya informado en tal momento, acá usted dice que el 24 de septiembre ya sabía el presidente y que el 14 de octubre ya sabía todo el comité político. En ese sentido, ¿por qué no se comunicó antes si ya se tenía conocimiento y ha pasado más de un mes? Y quería agregarle a esa pregunta, ¿el presidente conversó sobre este tema con el ex subsecretario Manuel Monsalve? No.
Esto el presidente lo comunicó al comité político y su equipo asesor más cercano, y quedó en manos del abogado que tiene patrocinio para hacer las diligencias de la causa y colaborar con la justicia, entregando obviamente toda la información que hemos dicho anteriormente. Y lo traté de responder en las preguntas anteriores, pero reitero. Está el dato del mes desde el último contacto, lo cual el propio abogado dice, es importante quizás informar esto y comunicarlo, porque hay evidentemente preocupación por demoras. Pero en segundo lugar, el dato que no es menor sobre lo que antecede la denuncia. Estamos hablando, insisto, de una persona que años atrás generó una dinámica sistemática de hostigamiento y acoso por correo electrónico. Y esto le da un carácter específico y especial a esta denuncia, que no es una denuncia al vacío, sino que está antecedida por esta situación. Y por eso es delicada. Yo creo que ustedes sabrán que muchas personas que estamos expuestas públicamente hemos sufrido distintas situaciones de acoso. No todas siempre son denunciadas y las denunciamos por el riesgo de reacciones que puedan tener de las personas que son acosadoras contra las personas que somos acosadas o que han sido acosadas de exposición pública, pero evidentemente que luego de un mes sin contacto con la Fiscalía y habiendo colaborado, insistiendo permanentemente en audiencia, en respuesta, etcétera, se consideró que ya era importante hacerlo, que era comunicarlo públicamente. Y lo bueno ahora es que efectivamente el contacto con el fiscal regional que se ha hecho durante el día por parte del fiscal regional con el abogado del presidente Gabriel Boric nos permita saber cómo va a avanzar este proceso, y esperamos que pueda arrojar esclarecimiento cuanto antes de los hechos. Una última pregunta respecto al tema. Usted dice que el 14 de octubre se da cuenta el comité político. Entendemos que la ministra de la Mujer es parte del comité político. Sí, político, entonces ella tenía conocimiento de esta situación. ¿Qué responde ella? Se lo pregunto a usted porque usted está a cargo de la vocería. ¿Qué es lo que dice la ministra de la Mujer cuando ella se entera de esta denuncia? O sea, yo estoy hablando en nombre del gobierno y en representación de todo el comité político y del presidente. Por lo tanto, todo lo que he dicho representa a cada uno de los miembros del comité político y del presidente, y evidentemente también bajo las sugerencias que ha hecho el propio abogado que profesionalmente lleva este caso. Ministra, la denuncia contra el presidente es por acoso sexual y por difusión de registro de imágenes privadas. ¿El presidente difundió contenido o parte del contenido de esos correos o de las fotografías que le fueron enviadas durante el periodo en que le fueron llegando los correos o posteriormente a eso? No. ¿En ningún momento? En ningún momento, y de hecho en la presentación de los correos, evidentemente que tampoco se adjunta por parte del abogado las imágenes de connotación explícita, solo se señala que ahí vienen adjuntas imágenes de connotación explícita, ¿no? Porque entendemos que hay resguardos que tener con la propia persona denunciante y su intimidad. Ministra, antes de mi pregunta, quería volver al tema anterior de las fechas, porque no me queda claro si esto se hace público como una estrategia judicial para que la Fiscalía le responda al abogado del presidente, o se hace con el ánimo de transparentar que existe una denuncia contra el mandatario. Mire, un poco ambos, pero principalmente lo primero, ¿no? La sugerencia del abogado, insisto, lo ha dicho él, lo reitero, es que después de un mes del contacto con la Fiscalía, que fue la única audiencia que se ha tenido hasta el momento, la del 22 de octubre, donde se entregaron además todos los correos, se entregó todas las copias, los antecedentes, y además a través de formato electrónico, el día 25, consideró que era importante comunicar esta situación. Una intención del gobierno de transparentar que existía esta denuncia. Y le aprovecho de sumarla. Mire, lo que pasa es que tiene que ver, no es con la intención de transparentarlo, no. Tiene que ver con el carácter de esta denuncia que está antecedida, insisto, por un hostigamiento sistemático y acoso sistemático por parte de las personas denunciantes. Tiene un contexto especial que hace que en estas cosas tengamos que ser muy cuidadosos, obviamente, en el tratamiento
público de estos hechos. Sí, ministra, lo que le quería preguntar desde antes era que ya usted ha dado las fechas, el presidente sabía, o el comité político sabía desde el 14 de octubre, el presidente sabía al menos desde el 27, 26 de septiembre. 26 de septiembre. Según, claro, el relato que han dado ustedes. Esto es unas semanas antes de que el presidente tuviera que enfrentar política y públicamente el caso de Manuel Monsalve. Quería preguntarle, guardando las proporciones del caso sin querer comparar ambos, que además son por delitos distintos, el presidente fue bien enfático el 18 de octubre en decir que una denuncia no implica culpabilidad, reiteró ese mensaje varias veces en ese punto de prensa, y quería saber cuánto influyó esta experiencia personal del presidente en las decisiones y los tiempos del mandatario justamente respecto al caso Monsalve. Bueno, esta es la conferencia de prensa que está dando todavía, ya empieza a redundar, redundar sobre lo Pero mismo. quedó Es una claro. denuncia, dice la ministra, sin sustento a hechos que no ocurrieron, así lo señala tajante, categórica la ministra, hechos que no ocurrieron. El presidente no ha sido citado, esto está desformalizado, se habla de la supuesta difusión de imágenes y ella aclara que Lo eso niega. no ha ocurrido, que se da en un contexto de una práctica profesional y en igualdad de condiciones, es decir, pares, a diferencia del caso Monsalve, donde hay una dependencia de jefatura, y que agrega también que es recurrente a personas públicas estar expuestos a este tipo de circunstancias. Es, a mí me parece, un portazo que le pega por parte del gobierno y de la vocería de gobierno a la denuncia la ministra Camila Vallejo. Sí, lo que hablábamos hace un rato, aquí se ve evidentemente un diseño muy distinto a lo que ocurrió Muy distinto. en octubre pasado, y además también una manera de que la Fiscalía o apure el tranco y, como decía muy bien Marisa acá, cite a una audiencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para un sobreseimiento definitivo del presidente y se cierra el capítulo, definitiva, porque yo creo que desde el 14 de octubre, cuando ya el presidente le tiene que conversar a sus ministros, desde fines o de 24 de septiembre, en coincidencia con el día que volvió a trabajar Monsalve, que ya se supiese la denuncia propiamente tal, da cuenta de quizás ya horas que estaba corriendo Claro. esto, de cuándo se va a filtrar o cuándo se va a informar la denuncia y se toma la decisión de un poco de la delantera y que sea el gobierno el que plantee, no hubo imágenes compartidas, las denuncias falsas, los hechos no ocurrieron y el presidente además está con completa disposición a colaborar. Y aquí ahora, Marisa, y bien lo dice Mario Antonio, es completamente distinto a la denuncia de Monsalve. Aquí da la sensación que no hubiera mucho sustento, o al menos es muy enfático el gobierno en decir, no, aquí no solamente el presidente no ha hecho acoso, sino que él fue la víctima de un acoso seguido, producto de esta mujer que lo denuncia, y aquí nunca se difundieron las imágenes, se entiende poco. Entonces, Sí. si fuera así, el fin de esta denuncia. Bueno, esa parte no la conocemos, pero lo que sí es claro, lo que dice ahí la ministra, es que los hechos nunca existieron, o sea, así de Sí. relevante. Una cosa es decir que los hechos no existieron, a otra cosa decir que los hechos sí existieron y no son delitos, son cosas distintas. Sí, ¿eh? ¿Qué es lo que dice Eh, Monsalve? Aquí no hubo delito. Claro, Está que diciendo los cuando hechos renuncia. existieron tal vez, pero que no son delitos. Entonces aquí el no existir. Ahora, es bien importante esto porque cuando se hacen denuncias falsas, lo hemos conversado en otra oportunidad, por ejemplo, decir que un hecho que nunca existió, que hubo una difusión, por ejemplo, ocasiona o puede ocasionar también que esa persona que hace esa denuncia comete también un delito, que es la denuncia calumniosa, ¿ya? No es la injuria y calumnia, sino una denuncia distinta a la injuria y calumnia. ¿Por qué? Porque en un caso como este se pone en movimiento el aparato persecutor. O sea, yo pongo en movimiento la policía, la fiscalía, claro, pues tienes el toda la tribunal. razón. Entonces eso es más grave que simplemente ¿Y qué, decir en la qué calle. le puede pasar a esa persona por hacer una Bueno, denuncia calumniosa y los gastos que tiene para el Estado, Eso- ver y es investigar algo ser como investigada ¿Es por de un delito de oficio? denuncia. ¿Pero es de oficio o la contraparte tiene que decir, oye, ya que se ha zanjado esto, yo quiero ir ahora de vuelta? No, a ver, los delitos, la denuncia calumniosa es un delito que el Ministerio Público debiera perseguir de oficio. No es Debiera. necesario que haya una denuncia de la presunta víctima. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, aquí no se afecta solamente a la honra de una persona, sino que se afecta todo el aparato estatal. Se ocasionan recursos, como tú has dicho, de la Fiscalía, de la Policía y eventualmente de los tribunales, y eso obviamente Pero significa que un delito de Debiera, acción pública. o se hace así.
No siempre se hace, porque no siempre el Ministerio Público persigue de oficio, debiendo hacerlo en general, pero cuando es evidente la falsedad, estamos hablando en ese caso. En general, los delitos de denuncia calumniosa lo ejercen las víctimas porque quieren que se persiga, además, a esa persona que me ha denunciado Yo me falsamente. pregunto porque me imagino que ella es abogada, me entendemos, ¿no? La denunciante, porque si estaban haciendo la práctica ambos como abogados, suponemos que ella O licenciada, es abogada, o al menos licenciada. Bueno, porque si tú acudes a un abogado y le dices, mira, quiero denunciar esto, el abogado probablemente va a dar la misma respuesta que diste tú. Esto ya está prescrito, ya pasó, ya fue el tiempo y todo. Pero quiero insistir, o sea, no sé, como que me cuesta entender que alguien haya accedido a representar una denuncia de este tipo. Ahí hay un punto en lo que tú dices, yo creo que es denuncia. Es decir, No hay abogado. Yo veo que no hay una asesoría aparte de la persona. Claro. ¿Puede no haber abogado en Sí, esta es denuncia? que mira, hay dos tipos de formas de iniciar Y con todo una respeto, investigación. también hay abogados manchantelli también. No, efectivamente, y Con todo hay respeto. abogados que han sido condenados por denuncia calumniosa. Sí, por ejercer acciones pero claro, hay irrelevantes. dos tipos de formas de inicio de la investigación. Por denuncia, o sea, yo voy víctima de un delito y denuncio a la policía, a la fiscalía, o a través de una querella. Y la querella se presenta ante el tribunal a través de un abogado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En ambos casos se da inicio a la investigación, pero cuando hay querella, el abogado tiene cierto más atribución en el sentido de ir a audiencia, poder hablar, poder fundamentar peticiones, que una sola persona no puede Claro. ir a audiencia. Bueno, hasta el momento poco fundamento efectivamente conocemos en lo que hasta el momento Sí. se sabe. Ya vamos a ver si es acogida o no es acogida esa Y lo que querella. dijiste tú era lo más relevante, que fue la consulta que yo creo que Rafa ahí la organizó con los muchachos de La Moneda, que se dijese claramente si se habían compartido las imágenes. Claro. Que es un poco podríamos decir, lo trascendente que pudiera tener la denuncia, pero hasta ahora Dijo el gobierno se ha claramente que adelantado. En y ha ningún hecho- momento, dijo la En ningún ministra. En ningún momento. momento. Y además insistió en que era una dinámica de hostigamiento. Lo Sí. plantea como algo que ocurrió por hartos meses. María Antonio Guzmán, mil gracias. Marisa, tú te quedas con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos.